Un placer enorme poder participar de esta presentación online del nuevo libro de Agustina Ortiz, una queridísima amiga, y en nombre de Palabras Urgentes, un grupo de poesía que se encarga de la poesía en español en la ciudad de Múnich, voy a presentar hoy 2 reinterpretaciones o audioinstalaciones de 2 cuentos cortos de Agustina. Espero que les guste. Era mi sonrisa envuelta en una camiseta vieja. Shh. El olor. Shh. Los rincones de la noche. Shh. No te escucho. Ven aquí, me dijo alguien desde la sala. Cuando me acerqué, continuó con los ojos hundidos en unos papeles. Preferí tragarme el sueño con mi sonrisa. La incógnita del bálsamo. No hubo nada que contar. Salí entonces a donde la gente me mirara las medias de seda, pero había toque de queda con pena de cárcel a quien violara el decreto. Las medias perdieron la forma. Los fardeles elásticos y alargados se fueron llenando de partículas de miedo y golpes de luz. Hola, soy Agustina Ortiz, los saludo desde Múnich, agradeciendo enormemente a Mónica Sardi, Alejandro Cesario, Esther Andrade, Valeria Sardi y a Ichel Martínez Valdominos por haberse acercado a mi trabajo y por participar con sus opiniones y lecturas en la presentación de mi último libro de cuentos, Reino de la Soledad, donde de alguna manera me ubico como traficante de secretos a causa de la memoria y la escritura. Secretos, historias que he ido levantando de los lugares que me han tocado transitar. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta presentación. Hola, soy Alejandro Cesario y junto a Daniel Riquelme y Roberto Rasquela llevamos adelante la editorial Ediciones La Yunta. Estamos presentando un nuevo libro, por lo tanto es una gran alegría, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Un libro que se titula Reino de la Soledad, de Agustina Ortiz. Es un libro de cuentos, de 23 cuentos. 23 cuentos cortos, pero con mucho lenguaje en juego y siempre con una voz poética puesta de manifiesto. Como dice Roberto Rasquela, se nota cuando alguien escribe narrativa pero viene de la poesía. Hay otro lenguaje y eso me parece que queda bien de manifiesto en todo el libro. Corre de esa manera. Nosotros estamos convencidos que este libro es un libro que vino y llegó para enriquecer el catálogo de la editorial. Por eso estamos sumamente contentos y agradecidos a que Agustina haya confiado nuevamente en nosotros su obra. Breves e impiadosos, sobre Reino de la Soledad, de Agustina Ortiz. Ediciones La Yunta, Buenos Aires, 2020. 23 relatos breves y brevísimos, algunos de ellos menos de 15 líneas, y el resto 2 páginas, a lo sumo página y media, por lo que podríamos decir que nos encontramos frente a lo que hoy se define como el género microficcional, donde la historia se concentra en pocas líneas, denso, muy cercano a la poesía por el peso del lenguaje. Y no es casual en este caso, porque Agustina Ortiz, su autora, es poeta.
Ya en su libro anterior, titulado Luna de papel, se perfilaba la síntesis, la búsqueda de lo exiguo, de la esencia misma de las cosas, la estética de la brevedad. Un epígrafe de Hacia llevar abre la mano a estos relatos. Dice así, cito: ¿lo ves? Escribo. Y no es para mal ni por indecencia, solo para decir que existo y palpitar por ello. Escribir, ¿acaso no es decirme? Fin de la cita. Es muy significativo que Hacia llevar sea quien ofrece la palabra. Llevar, una mestiza, la francesa nacida extramares, la que tiene que pedir permiso, justificarse, pagar derecho de piso para ingresar al salón principal de la cultura, la que por su calidad de extranjera primero y por su condición de mujer después, necesita escribir para decirse. Y lo dice tan excelsamente que será admitida en el Olimpo de la Academia. Recuerdo en este momento alguna carta que Victoria Ocampo le escribe a Virginia Woolf, donde le dice, justificándose, cita: mi única ambición es llegar a escribir un día, más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. Agustina Ortiz, nacida en Uruapan, Michoacán, México. Emigró a los Estados Unidos en 1977. Cursó el bachillerato de artes en California State University, Los Ángeles. Allí también se tituló como maestra en las especialidades en letras hispanas y lingüística. Trabajó como docente en varias instituciones en Estados Unidos y en 1998 se traslada a Alemania. El triángulo está listo. México, California, Europa. Una migración sostenida. Estas historias transitan caminos y atajos diversos. Los recorridos por el canon literario y el anticanon, los mitos y leyendas y las grietas de la lectura que la crítica impone desde su lugar de poder. Eurípides se realiza en la envidia de una extranjera a quien se le acusa de hablar a medias el idioma del lugar que le toca. Medea siempre hay. Medea no muere. La bárbara, la diferente, la despechada. La que se niega a ofrendar su descendencia a ese mundo que la rechaza. Historias que convocan la melancolía del abandono, la humedad de cuadernos desenterrados al olvido, la opulencia de los poderosos y la esperanza ilimitada de los desheredados. Las piedritas en los bolsillos de Virginia Woolf, la tenacidad de Bartleby, mientras Ingeborg Bachmann arde en una habitación de un hotel en Roma. Suena música de Benny Moré y también un acordeón abre y cierra su fuelle para anunciar ese viaje que nadie sabe si será posible. Un cuadro de Beckmann, la memoria en blanco y negro de Tina Modotti. Goethe es un viejo verde y el peregrinaje por Viena, Berlín, Barcelona, ciudades de migrancia y fusiones, con república, racismo, estallidos multiculturales. Son textos impiadosos. Cito: ella tenía la edad en que se olvida la gente si se deja de ver. Fin de cita. Así se dice de un personaje. Los recuerdos se afilan como cuchillos. El acero chirria en la memoria y filetea el presente. Cito: veo el horizonte inmenso. Abro la boca y el grito no sale. Los días pasan y pesan. No te quiero. Entro a las habitaciones de mi caracol donde encontré mis piernas. Bailo mi danza y bebo mi agua. Fin de cita. Así escribe Agustina Ortiz en el relato titulado El afilador de cuchillos. Pero la viajera que migra, no olvida y relata su país perdido. Aguafuertes mexicanos aparecen en relatos como el titulado Sin lenguaje y sin convicción.
Y en el relato titulado La realidad, un viaje a tierras zapatistas, revela, cito, un jardín denso, donde escribas mayas amasaron imaginación, tierras, flores, insectos y memoria, para contar su historia y anotar la edad y la orientación de las estrellas sobre las piedras y los mantos que sacaron del corazón de aquellos árboles. Fin de cita. Migrantes devorados por hormigas en California, manipulados por leguleyos, y en el relato Hágalo con, que parece una instantánea del metro muniquense mexicano, aparecen fragmentos así, cito. Sara caminó apresuradamente por la calle semioscura y desierta con la llave en la mano, lista para abrir la puerta pesada de cristal del edificio donde vivía, recordando a Sinbad y a todos los que han volado lejos como ella para sorprenderse con los perros negros que salen a encajarle los colmillos a la ilusión. Fin de cita. Y al fin, el presente continuo de México que duele en la piel como si nunca hubiera partido. Quiero concluir esta presentación con un texto de Agustín Ortiz, uno de los más breves, el titulado En los separos de la judicial, que dice así. Si escribiese una novela sobre la generación de aquella gente capaz y radical, le pondría como título La persecución del acto perdido. Leía Honoria cuando, sin saber de quién era el radio, apareció The Wall. Los carros y la gente, sin la seguridad de un acontecimiento en familia o una cena reconciliadora después de la jornada, iban y venían entre la lluvia. Hacía frío. No había ningún rostro, ni siquiera vislumbraba el del autor de El libro de la risa y el olvido. Solo el de su hermano, que estaba amordazado contra la pared, los 15 años de él, los gritos de otros torturados, sus jeans deslavados, donde traía un retrato en una de las bolsas traseras de su novia Verónica, la que se suicidó, el grupo de la banda Pink Floyd sobre su camiseta azul, sus rizos negros, la paranoia del régimen y un salón de clases vacío. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Yo soy Valeria Sardi, soy poeta y ensayista. Vivo en Argentina, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Agradezco mucho a Agustina la invitación a participar en este encuentro virtual, presentación de tu libro Reino de la Soledad. El texto que escribí para esta ocasión se titula Carnívora de almas. Leo y releo Reino de la Soledad, el último libro de Agustina Ortiz, editado por Ediciones La Yunta en estos tiempos raros, y siento un temblor que me atraviesa y conmueve. Historias escritas desde el cuerpo y el dolor. Historias de almas, podríamos decir con el Ensisux, donde se transpone y transfigura lo vivo, donde Agustina Ortiz se alimenta de la carne, las vísceras y la sangre del entorno para escribir historias de mujeres que buscan no ser acalladas, mujeres que viven sus vidas desde el grito silenciado, la asfixia patriarcal y el dolor. Agustina Ortiz, en estos 23 relatos que configuran Reino de la Soledad, nunca mejor elegido un título como este para nombrar lo indecible, deviene una carnívora de almas, una hechicera que construye cada cuento, cada minificción en una historia que desgarra y moviliza. Reino de la Soledad remite a un universo femenino, mujeril, donde se traen a la ficción las experiencias salvajes, esos saberes que las mujeres hemos construido a lo largo de la historia en los círculos, rondas, encuentros, conversaciones, tertulias, espacios que habitamos en la sororidad, pero también en la competencia patriarcal y neocolonial. Reino de la Soledad es a su vez un universo ficcional donde las mujeres viven y sufren experiencias que nos hacen interrogarnos como lectoras, lectores. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué decisiones tomamos o podríamos haber tomado en nuestras vidas de mujeres, en el pasado, el presente y el futuro que estamos escribiendo?
Este texto es también la pregunta acerca de por qué tanto dolor, por qué tanta soledad, por qué tanto silencio en nuestras vidas de mujeres. Como Sara, en el relato Agalocón, a la que, cito, no le quedó más que mirar a su alrededor conteniendo el grito ante el recuerdo de voces imperativas, de miradas dudosas. A su madre los huesos se le hacían polvo antes de que la muerte le tragara el alma. Una vez más Sara tenía que agarrarse de ese sábado, lugar abierto, reino de la soledad. O la de la tía Mariquita, en el cuento Sin la llave, donde los regalos del 6 de enero se confunden con aquellos recuerdos que no se quieren silenciar. Cito, ya no te acuerdes. ¿Cómo que no me acuerde? Aún huelo el humo de la pólvora, del incendio de la ciudad y el olor asqueroso de ese hombre. Se sacó el sexo. Era un animal con hocico de perro negro. Me hizo pedazos. Tenía yo 12 años. O en el cuento Xiao Xiao, la historia de Svetlana, violinista migrante que dejó todo para vivir el sueño de una vida mejor en otro país, con un príncipe ruso que resultó renacuajo. Una vida distorsionada por el alcohol en la que se encontraba, cito, regada en el infierno, juntando las piezas, deseando volverse a armar. Ya no se reconoció en los espejos y solo podía salir de ese vacío encontrándose otra vez con su violín y su arte. Reino de la soledad, de Agustina Ortiz, es también la oportunidad de escuchar esa lengua que se hablan las mujeres cuando nadie escucha para corregirlas, como dice Lenzi Sux. Es decir, son historias que surgen de las entrañas de la propia biografía, que escuchamos por ahí, que están en el aire, en las charlas entre amigas, en las confidencias de los encuentros entre mujeres, en las lecturas que hacemos. Son historias que parten del trabajo sobre sí, sobre nosotras mismas y sobre otras, que nacen de nuestros cuerpos atravesados por la experiencia de la vida. Y en esa lengua, acaso no escuchada todavía, como dice Tere Andrueto, descubrimos el trabajo que hace Agustina Ortiz con las palabras. Escritura poética que se cuela entre la voz narradora, desdoblamiento, ambigüedad. Así leemos, cito. Hubo juxtaposición de olores, de manos, de antojos, de bocas. Enloquecidos gimieron en busca del jaguar, después de quitarse la ropa y ponerse los nombres para atravesar los misterios del tiempo y de otros cielos donde se quedaban los vapores. Un barroquismo de orgasmos y formas verbales que por ser tan abundantes no significaron finalmente nada. En el relato la realidad. O, cito, en lo alto de las pirámides, mirando el cielo rojo del ocaso, convulgaron con los pies y las manos de los que habían llegado ignorando dónde. En el relato Eso sí no sé. Cuando leemos los relatos de Reino de la Soledad de Agustina Ortiz, vamos descubriendo quiénes hablan y cómo hablan los personajes de cada historia a partir de ir hilvanando las voces propias y ajenas, los diálogos que tejemos entre nuestras propias historias y las de estas mujeres que habitan el Reino de la Soledad. Reino de la Soledad, de Agustina Ortiz, es también un volumen de cuentos que nos habla de cómo la escritura es una práctica que se escribe desde los cuerpos singulares de las mujeres, cuerpos que se configuran como sustancias de inscripción, cuerpos que susurran, hablan, gritan, dicen, aún en el silencio. En esta línea de lectura no puedo dejar de citar el epígrafe que eligió Agustina para abrir su Reino de la Soledad. Cito, ¿lo ves? Escribo, y no es para mal ni por la indecencia, solo para decir que existo y palpitar por ello. ¿Escribir acaso no es decirme? De la escritora Asia Diebar. Escribir como forma de existencia, como manera de dejar una huella en esta vida, como experiencia posible frente a los mandatos e imposiciones androcéntricas y machistas. Escribir desde el cuerpo, desde el temblor, desde el dolor, desde los cuerpos que habitan este mundo que puede ser violento y cruel para muchas mujeres. Las mujeres de Reina de la Soledad son esas malditas mujeres de las que hablaba el escritor norteamericano Hawthorne para referirse a quienes escribían en soledad y además se atrevían a querer publicar. En Reino de la Soledad nos encontramos con mujeres que responden a esa frase hermosa, otra vez de Lenzi Sux, cito, con una mano sufrir, vivir,
palpar el dolor, la pérdida. Pero está la otra, la que escribe. Fin de cita. Esa otra mano, la que escribe, es la de Altagracia, que allá en el siglo pasado escribe en un cuaderno, en el cuento que abre el libro, titulado La humedad en el cuaderno, y muchos años después es encontrado por otra mujer, azarosamente cuando reciclaba una casa vieja, cito, donde no había dinero de la revolución, fin de cita, sin un testimonio escrito de esta mujer. Cito, dejé de ser Dios, me he golpeado la cabeza contra la pared, tengo la cara abotagada y los párpados con espacios vacíos, sin pestañas. Quiero que Abel me vea muerta en vida, hecho un hilacho podrido a punto de que me coman los gusanos. Hablarle recargada en su hombro del dolor que él mismo me causó. Fin de cita. Letra vida, letra voz, letra huella. Esa otra mano, la que escribe, está también en el relato El afilador de recuerdos. La historia de Ángela, mujer mestiza, casada por mandato social en los lejanos años 60 en México, que encontró en la escritura, en la libreta que cargaba con ella, la posibilidad de decir, de contar su historia, de hablar de sus penas. La famosa, la escritora, sus esperas, sus silencios, sus por qué. Y también leemos lo que escribió otra mujer, la escritora, la austríaca que nos trajo sus palabras urgentes, Ingeborg Bachmann, en el relato Lugar del incendio. Cito, ¿quién inventó la escritura? ¿Qué es la escritura? ¿Es una propiedad? Fin de cita. Otras voces, otras escrituras de mujeres como forma del grito, del dolor, de la injusticia, pero también como forma posible de la potencia femenina. Cito, la palabra escrita no era lo suyo, y los nombres de las víctimas eran inagotables. Pensó mientras escribía y borraba Carolina entre el dolor y la toma de la palabra en el relato Luz y Sombras. Entonces, como dice Asia Dieber, y las Ángelas, Altagracias, Carolinas, y todas, y cada una de las mujeres que escribieron y seguimos escribiendo, pese a todo, cito, escribir, ¿acaso no es decirme? Fin de cita. Las mujeres que habitan el libro bello y conmovedor, Reino de la Soledad, de Agustina Ortiz, nos arrastran a sus jardines, sus paisajes, sus cuartos oscuros, sus países, y cada vez que en la lectura levantamos la vista y nos dejamos llevar por esas historias, descubrimos que ese reino de la soledad, todas, de algún modo, alguna vez lo hemos vivido, aunque sea por un instante. Y es ahí, en ese gesto, donde descubrimos esa carnívora de almas que es Agustina Ortiz en este libro desgarrador y poderoso. Muchas gracias. Abrazo grande, Agustina querida. Bueno, ahora voy a compartir uno de los cuentos de Reino de la Soledad, este libro hermoso de Agustina Ortiz. Se titula Luz y Sombras. Buscó inquieta en todos los rincones del cuarto un vaso con agua, el cesto de basura, los colores, un pedazo de papel. Antes había cerrado la ventana para no escuchar la oscuridad de afuera. Por fin, el brillo de los carboncillos que encontró en un cajón atacó los nudos que traía amotinados en los enigmas del estómago. Afortunadamente no iba a dormir con nadie que le exigiera apagar la luz. Se le transparentaban las nalgas y los senos firmes, sin sostén. Le habría gustado ponerle rojo o anaranjado a las camisetas y por supuesto azul a los jeans como la piel de los niños obreros en la India, pero no encontró los lápices ni los marcadores de colores. No le quedó más que entrar de lleno a los misterios de luz y sombra, melenas radiantes con las que cubría las pavorosas muecas de las horcadas que se balanceaban con los pies descalzos bajo el puente de hierro por donde había pasado la que dibuja, quien se llama como yo, Carolina, con los ojos desmesurados pegada a la ventanilla de un autobús. Tampoco dejaban de traspasar la oscuridad de Carolina los niños azules. ¿Pero dónde carajo se había puesto el marcador de ese color? Entonces comenzaron a surgir y resurgir las ventanas de los pasillos vacíos de paredes altas, de los hogares provisionales de la periferia, de los hoteluchos y los hoteles de los transportes públicos, ventanas con hojas, golpeando los rumores de la historia de cada una de las muertas.
Con una mano, Carolina se tocó el dolor y con la otra los contornos sombreados que estaba realizando. La muerte va hacia el norte, escribió, pero de inmediato tachonó la línea. No tenía tinta china a la mano, de lo contrario habría hecho desaparecer la frase ahogándolo en lo negro. La palabra escrita no era lo suyo, y los nombres de las víctimas eran inagotables. Elevó ligeramente la mano y el carbón. Sin rendirse, volvió a la carrera desesperada sobre el papel, a la expectativa de ver a las mujeres en el umbral de las puertas, casi unas niñas, alegres y lindas como fueron todas. Inicio de lo aterrador. Abrió la ventana. El ambiente seguía lleno del carbón. Amanece, se dijo, pero sin luz. Y siguió pensando en los niños azules y las ciudades retorcidas donde las mujeres somos y dejamos de ser, igual que el tráfico en las calles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixchel Martínez. Los saludo desde Uruapan, Michoacán, México. Soy comunicóloga y bibliófila, pero hoy no estoy aquí para hablar de mí, sino para presentar el nuevo libro de una mujer que admiro y aprecio muchísimo, Agustina Ortiz. Sé que según la sociología de la literatura, para analizar un texto es importante hacer una distinción entre el autor y su obra. Sin embargo, para mí es imposible alejar a Agustina de sus letras. Y eso es porque el vínculo que nos une está estrechamente ligado a lugares en los que coincidimos, personas a las que quisimos. Es así que quiero comenzar leyéndoles una historia. Por allá del año 2009, yo frecuentaba un lugar fuera de este mundo, un planeta al que le llamábamos Venus, en donde todos éramos vecinos, que fungió como cuna y casa de poetas, músicos y artistas. Una tarde, recorriendo sus rincones, encontré en un cajón un librito azul, pequeño y gastado. Ponía en la portada, membrana suave, Agustina Ortiz. Me atrajo de inmediato, lo tomé y al leerlo me encontré con esto. Muros de silencio. Dentro de mí me hice una casa con muros de silencio. Esta noche no hago llamadas de larga distancia. El viento refresca los recintos dorados y las alfombras mullidas. Suavidad que se pierde en el cuerpo, fango purificador, ardor de frutas y hierbas. Apago las luces. El calor hincha los brotes en el patio. Limas, papayas, pitayas. Abren los corazones encarnados. Se derraman las palabras sobre los lienzos blancos de mi cama sola. Quise compartirlo de inmediato con todos mis vecinos de Venus. Lo llevé al taller literario y estuve hablando durante no sé cuánto tiempo de lo mucho que me había gustado y la conexión que sentía con la autora. Entonces fue muy grande mi sorpresa cuando mi amigo y también escritor Federico Ortiz, después de mirarme durante un buen rato en silencio, se levantó, me regaló una de las hermosas sonrisas que lo caracterizaban y me dijo: Agustina es mi hermana y ese que tienes ahí es su libro. Algo me dio un vuelco dentro porque para mí significaba la posibilidad de conocerla. Y así fue. Después de un tiempo, tuve la fortuna de compartir palabras, textos, momentos muy dulces y también tragos muy amargos con Agustina. Desde ese momento no le he perdido la pista y me alegra mucho cuando sé de ella que ha escrito algo nuevo, que la han publicado en algún lugar o le han hecho una entrevista. Y desde luego siempre es un placer leerla. Así que se imaginarán lo feliz que estaba cuando me llamó para pedirme que compartiera con ustedes mis primeras impresiones de su nuevo libro, una recopilación de cuentos cortos que lleva por título Reino de la Soledad. Primero, quiero resaltar lo acertado que es por parte de Agustina lanzar un libro como este, en un contexto histórico en el que viajar, cruzar fronteras, conocer nuevos lugares es algo descabellado e incluso imposible. Porque cada uno de los relatos de Reino de la Soledad nos recuerda esa hermosa sensación de estar por primera vez en un lugar y maravillarnos de las pequeñas cosas que vamos conociendo a nuestro camino. Si bien cada uno de estos relatos es un universo en sí mismo, sí hay ciertas cosas que los vinculan, algunos temas en común, como los viajes,
los recuerdos de la infancia y de los padres, los encuentros, la migración y con ella ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, la ilusión del hogar y de la patria como un lugar geográfico. Lo cual me recuerda a una frase de Pessoa: viajar es perder países. Además, en ese libro nos encontramos con una faceta que yo personalmente no conocía de Agustina, y es un humor ácido, oscuro, que incluso cuando está hablando de un tema oscuro, cruel, triste, es efectivo y nos arranca una carcajada fugaz de la que después nos arrepentiremos y sin duda nos sentiremos culpables. Un ejemplo de ello sucede en Sin lenguaje y convicción. De momento, le pareció a la mujer de cuerpo menudo que estaba en una agencia de empleos, donde el gobernador los repartiría como si fueran las cartas de la baraja. Mi marido va a estar a cargo del departamento de literatura y fomento a la lectura. El que estaba antes es un mediocre, dijo la esposa de Pedro Chávez. El único mérito de Chávez consistía en haber compilado un librito de poesía escolar y en saber congraciarse con sus jefes, organizándoles banquetes íntimos en mansiones campestres para sus amantes, hombres, mujeres, niños y niñas, según las preferencias. Algunos relatos se leen en un parpadeo y hay otros que, aunque cortos, te perseguirán durante mucho tiempo con una sensación de nostalgia y de una profunda soledad, como el Ulises japonés. Mis niñas no conocen la silla de madera vieja donde me siento a desayunar, el pedazo de espejo por el que veo un retazo de la barba cuando me rasuro, ni la cama en la que tantas veces las sueño, siempre de la misma edad, una de 2 años, otra de 6 meses. No reconocerían el balanceo de mi cuerpo a la distancia cuando camino entre los naranjos, después de largas jornadas de trabajo. A mi lado duerme la mujer de ojos rasgados y de cuerpo adolescente, eterna, delicada y fresca, que me trajo de la mano hasta aquí el día que llegué a este campo. 6 de abril de 1929. ¿Cómo olvidarlo? Despacio y en silencio se quitó la ropa, como si hubiera estado sacando pétalos de amapola. Sonreía. De las rendijas de sus ojos salían chispas de sol. Se soltó el cabello, lacio y negro. Lo empezó a cepillar, transformándolo en un telón denso que nos aisló del mundo. Ya van 3 meses que me quedo a dormir en este cuarto, que se hace cada día más mío, queriendo huir de mi soledad. ¿Y cómo lograrlo si la traigo en los huesos? Lo mejor será dormir. Las noches son cortas, siempre cortas. Lentamente, la claridad del día les devuelve la vida a los pocos objetos que hay aquí. La petaca de lámina forrada de cuero que perteneció a los padres de Yuca parece salir de la bruma. La tinta negra de la etiqueta sigue tan firme como el día del embarque, 8 de julio de 1898. Ahora, las pocas pertenencias de ella y las mías viven ahí dentro en plena promiscuidad, tragándose los olores, disfrutándose. Sobre una de las paredes está una pequeña pintura al óleo de un hombre solo. Ha llegado hasta el centro de esa habitación remando su balsa sobre un pedazo de mar azul, terriblemente encrespado. Lo rodea el parquet de madera. Ve las paredes blancas, la puerta medio abierta por la que acaba de entrar, el tatami enrollado junto al biombo de papel de arroz, decorado con unos arbustos de bambú. Los reconoce. Eran de su abuela. Pero la silla baja de madera y el sillón tapizado con tela roja de damasco no estaban ahí cuando él partió. ¿Quién los trajo? ¿Quién se habrá sentado ahí?, se pregunta. Creo que es un Ulises japonés, como mi mujer y su familia, que llegó a estas tierras a cultivar el betabel, o un mexicano como yo y todos los que trabajamos en los campos, postergando el regreso a casa para un año que nunca acaba de entrar. No estoy segura, pero he supuesto que el apodo que funge también como nombre de este relato, el Ulises japonés, es una referencia a el Ulises de James Joyce, y eso sería muy interesante porque nos recuerda de inmediato a la Odisea de Homero y este viaje que nunca termina, que nunca termina. Y así como este relato, el libro está completo de personajes muy bien construidos, empáticos, seres que desbordan pasión, sensualidad, sexualidad, deseos, pero que finalmente son prisioneros del reino de la soledad. Sé que este libro les gustará tanto como a mí,
porque además de esa exquisita prosa poética que la caracteriza, Agustina nos ofrece un viaje a lugares perfectamente reconocibles: Argentina, México, Nueva York, Canadá, Morelia, pero también un viaje hacia lo desconocido, hacia adentro, y nos obliga a preguntarnos en dónde radica nuestra propia soledad. Ha sido un placer para mí ser parte de esto. Te envío un abrazo, Agus, donde quiera que estés, y mi más sincera recomendación para todos ustedes. Gracias. Voy a leer El lugar del incendio, una de las narraciones de esta colección, que trata sobre los elementos biográficos que suelen darse en un sinfín de obras literarias. En este caso, se trata de las coincidencias impactantes que encontré en la novela Malina de la escritora austriaca Ingeborg Bachmann, una de las voces importantísimas de posguerra, que murió trágicamente en 1973. Lugar del incendio. Después del agridulce silencio de su inactividad aparente, es decir, de la lectura, Ish, la esposa de Malina, pasaba la mano derecha con el cigarrillo encendido entre los dedos por los libros. De esa manera se despedía en las madrugadas de los seres que habían llenado chispa a chispa las hojas en blanco, las de ella misma y las de otros que también se buscaron incansablemente para reconocerse en el acto de la escritura. Algunas veces los seres llegaron abrazándola, pensando que Ish o Ingeborg Bachmann era una de las dudas humanas que latía contradictoriamente en el papel, donde ellos existían. Ish e Ingeborg eran casi idénticas. Ambas tenían los ojos castaños, el cabello rubio y un pasaporte certificado, Klagenfurt, Austria, ciudad de nacimiento. Los domicilios, las adicciones, las profesiones y los dolores mortales. Iguales, aunque se confunden torpemente, Bachmann e Ish, solo en el yo inacabado, en la promesa. Al encender su último cigarrillo, Ish, con una hoja de papel que había garabateado, prometió no volver jamás a ningún tipo de aturdimiento, a los hilos conectados a dedos en movimiento, al reflector que retrocedía en las madrugadas como esa, hasta dar con los zapatos raspados que fueron blancos. Sin la impaciencia de hacerse adulta en la eternidad de la infancia, Ish se ponía una y otra vez esos zapatos. Con ellos corrió al primer encuentro con su amante Iván, para vivir en él y morir en su esposo Malina. ¿O Ish es la niña Ingeborg de 12 años? En el espanto de haber visto al ejército nazi entrando en Klagenfurt, Ingeborg se quedó descalza. Se le acabaron a sus zapatos blancos las hebillas, las correas, las suelas y lo encontrado en la tierrita que se les había pegado, lo que no tiene respuesta. ¿Quién inventó la escritura? ¿Qué es la escritura? ¿Es una propiedad? ¿Quién fue el primero en exigir la expropiación? Adormeceré mis preguntas en una ebriedad profunda. Para cuando dijo esto Ish, ya había ingerido los barbitúricos y el whisky necesario. Adoraré animales en la noche, profanaré las imágenes más sagradas, me aferraré a todas las mentiras. 26 de septiembre de 1973. Con el frío, la lluvia y el granizo, la fecha amaneció azotando las puertas y las ventanas de la Unga Gasse 6 en Viena 3, donde Ingeborg hizo desaparecer, al terminar de escribir la novela 2 años antes, a Ish por la grieta de una pared, salvándola del fuego de la hornilla, cuando calentaba
el agua para el té de malina. El lugar del incendio fue en Vía Giulia 66 en Palazzo Sacchetti, Roma, mientras dormía la escritora y poeta austriaca Ingeborg Bachmann. Dan la trágica noticia a los periódicos italianos fechados ese día. Prendió la escritora austriaca su cigarrillo con las tiras de papel que llevaban su letra manuscrita o mecanografiada, después de haber entrado al aturdimiento, como era la costumbre de Ish, la protagonista de su novela Malina, a la que hizo decir: ¿adoraré animales en la noche? Gracias. La mezzosoprano Mónica Sardi va a concluir esta presentación con Exquisitos, el último de los minicuentos de esta colección. A partir de la primera mirada, donde eufóricos se expusieron en silencio. El tiempo hizo con su amor banquetes. Los ojos, las manos, las fibras de las ropas domingueras que llevaban puestas, las lenguas, igual a las culebreas bermejas liadas a la hora de la cópula. Una vez satisfecho con el hartazgo, arrojó lo que le quedaba de esas 2 semanas a la noche sin senderos. En la confusión, los amantes ciegos terminaron de roerse. Los gustos, los huesos. El centro comercial, Ágora se llama, sí, donde están los cines y no supieron ni con qué con la última de Iñárritu. Hasta maldecirse mutuamente y terminar sin nombres en los escombros. En el andar a tientas. Y roncas. Aúllan las sirenas.